Estamos empezando ya el ciclo 02. Creo que para algunos ya tienen algunas clases en lo que va de la semana, pero se siente el cambio radical en el sentido muchas veces de estar en la casa, o al menos cuando ustedes ya van de camino a su casa, se van saliendo de sus trabajos, y al menos la comodidad en algunos sentidos, pues. Pero bueno, en algún momento teníamos que acoplarnos a la realidad, al día a día, así nos está tocando. Y empezamos esta clase que es métodos y técnicas de investigación, es la sección 02. El primer día, como dicen, que la ceremonial, que el carburo, sí, no. En parte porque se habla un poco de las generalidades de la asignatura, qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a trabajar en el ciclo, pero de igual manera, algunas reglas generales que son de importancia para nosotros. Pregunto para quienes están conectados si me escuchan bien o hay algún problema con el audio, que me confirmen ahí, por favor, y así ver cómo poderlo solucionar. Gracias. Entonces, como les decía, empezamos un nuevo ciclo, empezamos a escuchar el ruido de los carros, la zona, el tráfico. Roguemos que no haya lluvia al salir, porque esa es otra cosa que complica tanto. Pero igual, es parte de la responsabilidad, ya sea estar conectados o estar acá. Así que, como les digo, pues de manera formal, bienvenidos. Empezamos un nuevo ciclo. Como saben y se habla cada inicio de ciclo, pues hablar de la misión y la visión de la universidad, que decíamos que al final la misión que tiene la universidad es formar profesionales con alto sentido crítico, ético, con capacidad de autoformación, con las competencias técnico-científicas requeridas para resolver problemas mediante soluciones enfocadas en el desarrollo social y respeto al medio ambiente. Ahí es la parte donde nosotros hacemos ver y decimos que cuando nos graduamos, de una u otra manera nos volvemos parte de esa institución de la que nos hemos, valga la redundancia o la aclaración, graduado o haber salido como profesionales o bachilleres o lo que sea. Uno puede decir, pero es que hay muy buenas universidades que esta o que otra. Yo lo que soy de la idea es que cada universidad tiene fortalezas en algunas carreras. Entonces dependerá de eso, es lo que ustedes pueden elegir como opción a estudiar. Pero al final de tantas, nosotros nos volvemos parte de la imagen de esa universidad o de esa institución. Porque al final dicen, y salió de la tal, y salió de la otra, un estudiante de la tal. Y es donde nos van etiquetando, en algunos sentidos, recuerda el quehacer profesional que vayamos teniendo. Entonces, es importante tener eso, como dice, las competencias, las habilidades de cómo nosotros podemos desarrollarnos a nivel profesional y cómo poder salir adelante o demostrar que hemos aprendido algo, que no vinimos solo a pasar el rato o de noche, o en este caso con la visión, construir un modelo de calidad y diversidad de servicios, pertenencia social e innovación, ubicarnos a nivel nacional como líder en educación semipresencial, respeto al medio ambiente. Creo que la universidad sí fue una de las primeras en poner esta modalidad de semipresencial, de dar esa facilidad, si lo podemos decir, de estar aquí o estar en otro lado o estar manejando contenidos de manera virtual. Poco a poco se fueron adoptando los modelos, hay carreras virtuales 100%, dependerá, es un nivel de discusión en decir, por ejemplo, ¿qué pesa más? ¿Una clase presencial o una clase virtual? Ahí dependerá el tipo de iniciativa que nosotros podamos tener, porque el contenido es el mismo, la explicación casi que va siendo la misma. La diferencia es que no estamos de frente, se les explican las mismas situaciones, dependerá de ustedes o de cada uno de nosotros que tanto interés o ponerlo en práctica al momento de. Por esa razón les digo, quieras o no, nosotros somos parte de la imagen de la universidad, tanto como docentes como estudiantes, y pues depende de nosotros qué tanto podemos hacer. Es probable que el audio dice aquí que está cortado. Yo creo que es más bien parte de la conexión, pero espero tener... Sí, tengo el micrófono, no hay ningún problema. Pero igual cualquier cosa sigo leyendo. Para quienes están conectados en línea, por favor, pongan su nombre y su número de carnet, y los que estamos acá ya les voy a pasar una lista para que puedan tomarse con la asistencia. Bueno, continuamos. En esta parte de la ceremoniada y todo lo demás, es importante hablar siempre de los valores. ¿Por qué razón? Y esto acá siempre lo hago énfasis por el hecho de que cuando hablamos del valor de la excelencia,
es cómo nosotros logramos desempeñarnos en lo que hacemos. No que nos tachen a veces de atenidos, que nos tachen de mediocres, haraganes, en fin. Quieras o no, en nuestro trabajo, en nuestras actividades, tratamos de hacer un buen desempeño. Si en algún punto, pues, de acuerdo a nuestro desempeño, nos pagan. Y es ahí donde también nosotros vamos reconociendo, de acuerdo a nuestra forma de desarrollarnos en algo, si podemos ser alguien apto a aspirar a cargos mucho mayores, a una mejor prestación o algo por el estilo. Adelante. Buenas tardes, adelante. Ahora, con el punto de la perseverancia, hablamos desde el hecho de cómo nosotros nos podemos ir motivando al momento de estudiar. Yo puedo entender muchos factores de todos ustedes, del por qué muchos optan por de manera virtual o venir. Quizá alguno esté en su trabajo, problemas de tráfico, no tiene un medio de transporte para salir, por ejemplo, de aquí a las 8 de la noche, porque vive, no sé, en Cojutepeque, vive en Aguilares, porque aquí habemos de varios lugares, pues no creo que solo estemos centrados de San Salvador, pero que esas limitantes no sean un inconveniente para decir no me puedo formar, o como decir el factor edad. Creo yo que la edad es como decir un número, pero eso no determina lo que yo pueda lograr ante algo. Entonces, en ese punto de la perseverancia dependerá de nosotros, que tanto podemos ir avanzando, que tanto nos podemos ir quitando esas, ¿qué les puedo decir?, limitantes que nos podamos tener. Si son algunas económicas, pues es bien difícil decir que no puede haber algún tipo de problema ante ello. Pero pueden existir muchas en ese sentido. Espérame que ya le agarro la locura a esto. Entonces, en este caso, vemos otro valor que es la innovación. Y con la innovación lo que vamos viendo es el valor agregado que podamos ir teniendo a nivel profesional a nuestro quehacer. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros buscamos un trabajo, nos postulamos a algo, mostramos nuestra hoja de vida, ¿qué es lo que van viendo muchas veces? Nuestras capacidades, lo que hacemos. No sé si alguno de ustedes llevó redacción y expresión oral conmigo y poníamos el ejemplo de cómo venderse. Y lo que decíamos era eso. ¿Cómo yo puedo sobresalir de los demás y poder decir, aquí estoy, hago esto de esta manera, de esta forma? Quien quita pueden poner los ojos o algún tipo de interés en mí y que tanto yo puedo ir cambiando entre eso. Y eso lo tenemos que hacer todos. De cómo no estancarnos, de cómo hacer los procedimientos, de cómo hacer las cosas. De igual forma en el respeto, que siempre le he dicho, aquí nadie va a tener una limitante o decir, usted no puede opinar. Todos tienen la libertad de decir lo que sea, porque toda opinión es válida. Toda opinión tiene un valor, aunque en algún punto no estemos de acuerdo, pero de una u otra manera son situaciones que debemos de poner en cuenta de que cada quien tiene una visión diferente del mundo que nos rodea. Entonces, toda opinión es válida. Si no estoy de acuerdo, no le vamos a decir vos, tal por cual, que no sé qué. Así como pasa hoy en día en las redes sociales, se dan cuenta. Que uno a veces no puede opinar algo que ya le están cayendo 20, 30 encima y le están insultando y diciéndole de todo. Más si es cuestión política o de fútbol o religiosa, ni se diga que es peor, pues. Entonces, a veces uno puede tener diferentes puntos de vista en ese sentido, pero se limita. Es la responsabilidad. ¿Qué podemos decir en este caso? Y eso lo repito y lo he dicho. Al final todos empezamos con un 10 en la nota, el registro 1. ¿De qué va a depender de ustedes si se mantiene o no? Su sentido de responsabilidad. Es decir, si vienen a clases, si entregan las tareas o actividades que podamos tener, si trabajan en grupo, responsabilidades, trabajar entre todos, porque a veces son grupos de 3 o de 5 y solo trabajan 2, 1, le andan rogando a otro y que esta cosa se mueve cada rato. Perdón, que muevo a veces el botón que no es. No sé si me ven acá. Entonces, no, creo que no están viendo afuera. Entonces, como les decía, en este caso, lo que va a pasar es que podemos tener diferentes inconvenientes, nos pueden ir chineando, y yo eso les decía a los estudiantes hoy en la mañana.
que yo tengo un amigo que él se graduó con uno, bueno, no se graduó conmigo, pero era mi compañero desde el inicio de la carrera. Y le íbamos chineando, porque era nuestro chero. No sabíamos que nosotros le estábamos haciendo más un mal que una ayuda, porque era, venite, 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 venite. Llegó un punto en que ya no pudo pasar algunas materias, se quedó. Creo que después de nosotros se encontró como unos 4 o 5 promociones más, se seguía quedando. Llegó al proceso ya de preespecialización para poderse graduar, dejó el proceso 2 veces. De panzazo, ya cuando él estaba a punto de salir y todo, yo ya estaba empezando las prácticas docentes en la universidad. Espérenme que no sé si me están, bueno, creo que sí me están viendo allá. No sé si están viendo, por favor, me confirman la presentación, aparte de que me estén escuchando. No, licenciada, no se Porque ve. sí, yo sé que no lo estoy haciendo mal en ese sentido. Ahí me escriben, por favor, eso. Entonces, como les decía, viene él. Llegó un punto en que estuvo defendiendo su tesis, su investigación final, y no la pasó. Entonces era como que, ¿y entonces? ¿Qué pasó? ¿Cómo vamos a hacer? Y empezamos a discutir con otros docentes. Yo no era de esa área, pero sí ya me llevaba con algunos de los docentes en ese punto y empezarles a preguntar que al final cómo iba a ser con él o qué iba a pasar. Me dijeron, bueno, de escupidita y todo le vamos a lograr llevárselo al 6 para que al menos logre pasar. Y se graduó. Es un licenciado en comunicaciones, pero preguntémosle a esta altura qué puede hacer él. Nada, lastimosamente. No lo digo en un sentido de crítica o de verlo de menos, pero es la responsabilidad que él tomó y nunca se preparó para eso. Entonces nosotros podemos ir avanzando en la universidad, podemos ir obteniendo el 5, el 6. Es más, 600 uno cree que ya la pasó, pero cuando llegamos a un punto de la carrera en el CUN general, es como que ya vamos bien bajos, y a la hora de egresar, yo tengo un compilado de todas mis materias, y solo tengo 670 y no llego al 7 que me permite hacer un ciclo complementario de las materias, que a pesar de que las pasé, pero con 6 y algo, a cursarlo. Me he hecho un año más. Entonces, llegamos al punto también de decir, y eso les comentaba también a los estudiantes y se los he dicho, que nosotros decíamos la universidad, que solo es pisto, pero la culpa es nuestra. ¿Por qué dejamos materias? No nos responsabilizamos. Es cierto, la universidad cobra por algunas cosas, pero de que siga yo pagando, qué sé yo, seminarios, mensualidades, si dejo una materia me atraso. Pueden ser muchos factores, pues, pero si lo vemos desde el factor responsabilidad o acomodamiento, no es culpa de la universidad, es culpa nuestra. Va de la mano con el punto de la solidaridad, por el hecho de que si nos podemos ayudar en algún punto de que tengamos que ayudarle a alguien a evacuar alguna duda, en algún trabajo, más no chinearlo, pero sí complementarnos entre todos nosotros a podernos ayudar en algún momento que sea necesario, pues. Entonces es algo importante que desarrollamos siempre los valores, que quizá a veces no los hacemos, sí, ¿no? Porque a veces entre todos esos violamos muchos. El respeto no necesariamente solo en las opiniones acá. Si manejamos en las calles se nos olvida muchas veces. Saben que se nos atraviesa un carro o en algo tan simple como saber que aquí hacia adelante hay una especie de bloqueo. Adelante. Pase, pase. No se preocupen. Buenas tardes. Entonces, si estamos viendo que para adelante yo no voy a avanzar y me quedo tapando el cruce. Y ahí estoy generando tráfico. O sea, eso se hace en todos lados. Y creo que todos somos parte del problema. Y no solo decir que los que son medio locos para manejar, en fin. O la solidaridad, saber que yo no voy a pasar, pase usted, en fin. Son muchas cosas que, simples que sean o muy pequeñas, podemos ir cambiando en ese sentido. Buenas tardes, adelante. Entonces, ya viendo todas esas cuestiones de los cambios que vamos teniendo, hemos ido viendo de la semipresencialidad a la virtualidad y ahora estamos en un modelo mixto, donde podemos hacerlo de ambas formas. Esperemos que todo salga de la mejor manera y que el ciclo se dé de una forma tranquila. Es cierto, la amenaza está latente de los contagios, pero
También depende de los cuidados que nosotros tenemos. En nuestros trabajos estamos con gente a nuestro alrededor, andamos en la calle sin ninguna complicación. ¿Y por qué nos vamos a alarmar en la universidad? Porque yo eso decía. Adelante. Buenas tardes. Pase, pase. Bueno, sí, todavía hay. Uno ya murió, ¿verdad? ¿Sí? Si no, creo que le voy a decir al Señor que nos ayude con más pupitres. Entonces, yo decía, ¿cuál era la queja de la gente? Que los niños se van a enfermar. Pero los andaban en la playa, en la calle sin mascarilla, para arriba y para abajo. Entonces, ¿cuál era la preocupación de decir que el cuidado, ¿me entienden? Entonces, como que se contraría eso. Pero bueno, así es nuestro país. Como digo, nos ven en un país de primer mundo y el tercer mundo somos nosotros, en nuestras actitudes y en nuestra forma de poderlo desarrollar y vivir. Así que vamos a ver qué tal nos va este ciclo. Bueno, ¿quién soy? Como digo, nunca me gusta hablar cosas de mí porque a veces a uno le gusta echarse flores, pues, pero no es la idea. Pero sí tener un contacto con ustedes, decirles que mi nombre es Oscar Cedillos. Mis otros nombres y mi otro apellido no me gusta, así que, por así decirlo, mi nombre artístico es Oscar Cedillos, porque me llamo Oscar Ernesto Cedillos López, pero Ernesto y López no me gusta. Si me digan Ernesto López, me van a decir que soy medio bolígrafo, como el presentador de tele. ¿Se acuerdan que lo agarraron medio? No se preocupe, adelante. Entonces, esas cosas suelen pasar el primer día también, así que se le vale. No, a todos nos ha pasado, creo. No sé si les pasó a ustedes alguna vez. Hasta chero se hace uno de ya, uy, esta no es la materia que me toca, y para afuera. Son anécdotas de la universidad. Porque aquí, yo realmente me siento como que es primera vez. Porque yo empecé a trabajar aquí en el 2020 y fue cabal cuando pasó toda esta cosa de la pandemia. Entonces, en marzo, que empezaba a acoplarme, pum, pasó todo así. Ni modo. Entonces hoy vuelvo a acoplarme a los edificios, a los procesos, es como que fuera primera vez. Entonces, como les decía, tengo la parte de trabajar en la docencia ya casi 8 años. Cuando era estudiante empecé siendo instructor. Me llamó la atención en el sentido de explicar contenidos y todo lo demás. Y así poco a poco, ya graduado, empecé a ser docente auxiliar y con el tiempo después de ser docente auxiliar ya tuve secciones a mi cargo y así he ido caminando. He trabajado en la Universidad Tecnológica, en la Universidad Dr. José Matías Delgado y actualmente aquí en la Universidad Politécnica. Soy licenciado en Comunicaciones. A pesar de eso, pues se hacen muchas cosas desde este lado, porque quieras o no, a pesar de que uno no estudia comunicaciones, pero es inevitable estar pendiente de todo lo que pasa en el entorno. No es que voy a pasar con el teléfono todo el día, toda la tarde, toda la noche, pero al menos saber de lo que está pasando en los temas en el entorno. Aunque a mí no me gusta la política, por ejemplo, pero tengo que medio mascar algo, pero entender algunas situaciones, música, aunque tenga algunas cosas que no me gusten, pero tengo que ver. En fin, el punto es que hay que empaparnos de todo lo que tenemos a nuestro alrededor, porque de una u otra manera, en algo tan simple a veces algo nos va a servir, aunque lo veamos tan insignificante. Ahora, me pueden decir, pero mire, hay cosas que bien vanas y sin sentido, es cierto, pero ¿quién quita de esas cosas vanas y sin sentido? De repente puede generarse un objeto de estudio que nos llame la atención en algo. Eso puede ser también. Entonces, he trabajado en parte investigativa, andar haciendo diagnósticos de comunicaciones, investigaciones de campo, donde al final es lo que uno aprende, donde de verdad uno se da cuenta cómo afecta o no un problema o un fenómeno en el impacto en la gente. Pues no es lo mismo lo que puede haber en una red social, lo que puede haber en una encuesta, porque ahí cualquiera lo puede inventar. Pero si uno va de primera mano a captar y a tomar información y ver lo que realmente puede estar ocurriendo, la percepción cambia. Ahora, el problema radica que si uno dice una realidad diferente a lo que uno ve, lo pueden tachar de que uno puede decir algo que no es cierto. Es como que dijéramos, ¿creen ustedes lo que nos dicen que somos un país próspero económicamente? ¿Sienten ustedes en ese sentido? O sea, nos venden esa idea, pero veámoslo nosotros en cuestiones de gastos. ¿Cuánto percibimos y cuánto gastamos? Qué sé yo, universidad, si ya tienen hijos, casa, todo eso. Es una percepción tan simple de cómo podemos entender una idea y entre la realidad.
Y no necesariamente estoy diciendo que estoy en contra de algo. Es de que comparemos realidad con datos que a veces nos dicen y no tenemos una facultad, o cuando la realidad es otra de lo que estamos viendo. Entonces, es parte de lo que hemos visto. He andado ahí un par de tiempo en aquellos años, hice radio un rato, ahí es de todo un poco. La cosa es ir aprendiendo y creciendo en ese sentido, y como dicen, que no necesariamente tiene que uno estudiar comunicaciones, pero lo de hablantín no se me quita, entonces a veces es como que la lora andando, y hablar de todo un poco. Así que, en ese caso también, se los he dicho a algunos que han tenido clase conmigo, no me gusta hacer esa distinción de docente y estudiante. Es cierto, ustedes están preparándose para un título, pero eso no quiere decir que no podamos compartir algunas cosas, porque algunas cosas que yo aprendí hace tiempo, quizá ya no son lo mismo, y que ustedes lo están viendo de forma más actualizada. Entonces, de repente pueden haber cosas que yo puedo aprender de ustedes, y de igual forma ustedes de mí, y sin decir, yo soy el licenciado, por favor no me digan, no me hablen con mi respeto. No veo esa forma. Creo que no es un sentido de poner una especie de bloqueo en ese aspecto, pero sí ser respetuosos en el punto del nivel profesional en el que estamos y listo. Pero en ningún momento voy a decir, no, estos bichos no saben nada. Al final estamos en una etapa de preparación. Yo también tuve dudas, yo también me perdía, no le ponía atención a los docentes, pero llegó un punto en que uno viva, y lo digo así, perdón, de esa forma, porque uno después entiende como que, hey, ¿qué estoy haciendo? Voy a estudiar esto, voy a estudiar lo otro. Así que es más o menos parte de lo que hago. Importante esto, en el calendario académico, en la semana del 15 al 20 de agosto, es el periodo de retiro, adición y cambio de sección del periodo ordinario, es decir, que acá no tiene ningún costo. Si en dado caso ustedes se quisieran pasar a la sección 01 o a la 03, en esta semana hacen sus cambios, pero sí, lo recomendable es que si ya quieren cambiarse de sección, estén ya en ese horario. Por ejemplo, usted me dice, no, mire, yo no puedo, me quiero meter a la de las 6:20 en la mañana. Comience ya entonces a accesar a esas clases, yo me arreglo con los promedios, pero ya de manera oficial en el sistema lo hacen esa semana. Y así no hay ningún problema. O, de igual forma, alguna otra materia que ustedes tengan y sienten que no mucho, o la quieren retirar, o alguna que no agregaron, pues ese es el tiempo. Así que ahorita, si quieren cambiarse de sección, pueden hacerlo, y ya después, pero como les digo, de manera oficial en el sistema, ya trabajamos de esa forma. Ahora, como decíamos, como vamos a trabajar, es una combinación de presencial y virtual. Si lo hacemos de manera presencial, pues asistir a la clase en la hora asignada, que es la A33, ¿verdad? Y si lo van a hacer de manera virtual, ahí es más como una especie de información. No es que al enviarle un correo al decano él les va a decir, no, no lo haga. Es simplemente exponer sus razones, ellos valoran para tomar datos de cómo los estudiantes o las razones que ellos tienen para no venir de manera presencial a la universidad. Pueden hacer muchos factores, para como les digo, trabajo, tiempo, transporte, en fin. Entonces, ellos lo hacen desde esta perspectiva para tener una idea de cuáles son las razones muchas veces que los estudiantes pues puedan tener la movilidad o no para asistir a clases. Es que esa es la forma que muchos a veces no entendían. Adelante, Ricardo, lo escucho. Ahí dice que hay que enviar un correo electrónico. ¿Cuál Hola, es el hola. correo para enviar? Espérame, que aquí tengo que activar el audio para escucharlo. Adelante, Ricardo. Ok, aquí dice que hay que enviar un correo al decano de la Facultad de Ciencias Económicas. ¿Cuál ¿Sí? es el correo para enviarse? El correo es wilber.gomez@upes.edu.sb. Igual yo se los voy a compartir después. Espero. Ok, muchas gracias. wilber.gomez@upes.edu.sb. Ahí está, ahí se lo puse en el chat. Alguien decía, mire, pero el decano no me contesta. No, no hay problema si no le contesta, al menos él puede tomar nota y decir, es como hacer una especie de investigación a través de nosotros, de ver las razones del por qué los estudiantes pueden optar por hacerlo de manera presencial o no. Así que ahí está el correo en el chat, y si alguno de ustedes tiene algún inconveniente, pues igual lo compartimos.
Ahora, empezamos a hablar de lo que nos interesa. Los registros. La asistencia a clase es muy importante. Ahorita voy a empezar a darles la lista. Tiene un 5% de valor sobre el 30% que equivale al primer registro. Pueden haber foros, como dice que es valoración y participación en los foros. Pueden haber actividades grupales en clase, actividades de investigación y el examen, que ese sí es imposible no hacerlo. Ahora, yo les decía a los estudiantes en la mañana, y quizás se lo pueden decir, aunque es una suposición, aunque quizás creo que va a ser así, a diferencia de la modalidad anterior, los exámenes los podíamos tener habilitados desde la 1 de la mañana a 1 de la tarde, perdón, hasta 8 o 9 de la noche. Hoy creo que, no sé, esa es una suposición, espero equivocarme, que hoy cambiará y solo sería en la hora clase. En este caso, pues ustedes que vienen y hoy tuviéramos examen, lo haríamos justo en ese tiempo, y los que están en línea de igual forma. ¿Por qué razón? Sería injusto que ustedes que han venido a hacerlo en 1 hora y media y ellos afuera tuvieran 3 horas, por ejemplo. Entonces, creería yo, ahí es una suposición, pero cambiaría esa forma del examen. Ya solo sería la hora clase a comparación de cómo era antes, ¿verdad? Que la podíamos tener un poco más tiempo habilitado en el aula virtual. Ahora, las actividades pueden ir variando de acuerdo a las naturalezas del tema, pues. Porque algún tipo de contenido que vayamos viendo puede que requiera un poco más de investigación más profunda o algo más superficial. En los foros son más aplicativos en el sentido de cómo ustedes han adquirido o han entendido los conocimientos o las explicaciones y ustedes cómo interpretarlos ante eso. Así que, y en las actividades de grupo, pues, pueden ser de 3 o máximo 5 integrantes. En su momento se los voy a decir, como les decía, porque si son más de 5, casi que no van a trabajar. Porque con 5 trabajan pocos, entonces es como que ahí puede ser el límite si hubieran trabajos de investigación o trabajos grupales. Ahora, en el trabajo grupal, y perdón si sueno tajante, no se toquen el corazón para dejar a alguien sin nota. Porque si no trabaja, ¿por qué le van a ayudar? Creo yo que alguien entiende con 1 o 2 veces, mira, hoy nos vamos a reunir, o mira, hoy nos vamos a conectar para esto. Basta con decir sí o no puedo, y puede justificar. Pero si ustedes están llámele, y le entrega, por ejemplo, es mañana, y les escribo hoy en la noche, ¿verdad? Hey, ¿cómo vamos a hacer para el trabajo? Ya no tiene sentido, pues si ustedes ya lo hicieron, por ejemplo. Y como que enoja de que ustedes hayan dedicado tiempo. Si no aparecen en la lista, pueden agregarse en la parte de abajo, pero creo que todos o la mayoría van a aparecer, al menos aquí. Y los demás que están en línea, recuerden poner su nombre y su número de carnet. Entonces, como les decía, hagan una hoja de evaluación y ahí depende de ustedes si les ayudó o no. Ahí no le vamos a regalar nota a nadie, porque como les digo, eso de ir chineando, pues al final no es beneficioso para ninguno de ustedes, por su nota o para quien en teoría se le ayuda. Esa es parte de la responsabilidad de la que estamos hablando. Entonces recuerden que los registros se dividen en registro 1 30%, registro 2 30% y el tercero con 40%. Entonces, vamos a ver, el segundo es similar, casi no hay una variación, siempre tiene un porcentaje de asistencia a clase, siempre foros, actividades, dependiendo qué es lo que hagamos. Como les repito, la naturaleza de los temas puede ir variando en ese sentido y qué tipo de actividades podemos ir desarrollando. Pero en el tercero sí hay una variante, porque ya existe un trabajo final, que de repente pueden ser complementos de cosas que hagamos en los anteriores, o al menos del segundo para acá. Porque ya podemos desarrollar una investigación, ya podemos tener varios elementos. Entonces, en el tercer registro cambia. Pueden que haya algún foro y las actividades grupales se combinen con el trabajo final. Recuerden que llevan el 40% y se pueden ir mezclando. ¿Qué es lo que vamos buscando? Que se vaya complementando y poner en práctica todo lo que vayamos viendo en el ciclo, y que al final, pues, en un trabajo final, ustedes lo puedan ir desarrollando. Así que es la forma más o menos que vamos a ir trabajando. El registro es importante en sus clases, tanto de forma virtual como hacerlo
de manera presencial, que eso lleva un porcentaje acá, y de ahí el resto, como les digo, va a depender de ustedes, cómo trabajen y cómo se desenvuelvan con sus compañeros, o el interés que ustedes le pongan a todo eso. Es importante también decirles que en el Google Meet pongan su foto de perfil. Es obvio que lo están haciendo con su correo institucional. Si no fuera así, no pudieran accesar de manera directa. Pero es importante, al menos en la insistencia de la fotografía, es al menos saber, por ejemplo, los que están conectados, quién escribe o quién. Lo puedo ver ahí de pequeñito en la foto. Ahorita estoy viendo acá que hay más o menos como 20. Pero aquí sí solo hay una persona que no tiene fotografía. A dos. Entonces es como que al menos reconocerlos y ver a quién le estoy contestando. O en el aula virtual la misma historia. Pongan su foto de perfil. De igual forma ya están todos registrados con su correo institucional, pero de la misma forma. Saber al menos la cara. No es lo mismo vernos así que vernos así, ¿verdad? Al menos cambia nuestra cara y el rostro. Al menos así con la mascarilla no nos vamos a reconocer. Pero al menos en fotografía podemos decir, ya se ve diferente o algo por el estilo. Nos podemos ver más feitos o más bonitos dependiendo de la mascarilla, qué tanto favor nos haga o qué tanto esconde todo esto. Pero como dicen que la gente está con las mascarillas se enamora, decía un estudio, ¿se acuerdan? No sé si le dieron algo al respecto, que mostraban sexy a la gente. También, es como aquello de lo que no vemos de aquí para abajo, también acá no lo vemos, pues entonces puede ser esa parte de curiosidad de ver a la otra persona. Hay cosas en este mundo, saben que hay cosas de todo tipo que quien quita hoy hasta puede ser, ya pudo haber encontrado o nacido una manía para las mascarillas. Uno nunca sabe, este mundo está loco, así que no nos extrañemos. Así que por favor en eso les hago el énfasis de sus fotos de perfil, al menos para poderlos reconocer en esos aspectos, ya sea cuando participan en foros o mensajes en el aula virtual, y reconocerlos. Otra cosa, vías de comunicación, lo tenemos a través del aula virtual, y a través del aula virtual les cae a su correo institucional, que son las dos primeras vías de comunicación. Siempre buscamos un tercero. ¿Por qué? Porque así no hay excusa de decir, no me di cuenta, no me escribieron, no me dijeron, cuándo es la tarea. Escribimos acá en el aula virtual, automáticamente le cae a su correo institucional. Tenemos ya dos mensajes. Si tenemos un tercero, en este caso pongo fijo el WhatsApp, tenemos una tercera. ¿Y por qué el WhatsApp? Porque el teléfono casi nunca nos lo quitamos de la mano. Bueno, porque estoy transmitiendo, pues, pero casi siempre lo tenemos en la mano. Aunque sea para ver la hora, pero de paz en paz entramos a ver una notificación, se hicieron 15 minutos ahí. Porque a veces solo decimos, vamos a ver algo y empezamos a ver. Imagínense en mi caso, tanta aplicación que ni ocupo algunas de ellas, y aparte en los grupos, y uno dice, tanta aplicación, ¿y para qué? Ese le terminamos usando 5 o 6 de los teléfonos, pues. Entonces, en este caso, el WhatsApp también es importante porque tenemos 3 formas de comunicación: aula virtual, correo y WhatsApp. Creo que ya no hay excusa de decir, no me dijeron, no me di cuenta. Ahora, si el grupo lo han silenciado, ya es otro pisto, pues. Y por eso tratamos de hacer énfasis en que solo sea para cosas académicas o anuncios de la universidad. Después les digo yo que se hace la opción de tener un grupo extra para quien quiera estar memeando, escribiendo lo que sea. Pero ahí ya cada quien entra bajo su propio riesgo, porque es para el mismo relax o convivencia entre nosotros. Pero el que es exclusivamente para la sección son cosas de la universidad. Anuncios de clases, de tareas y todo eso. Así ya no le estamos dificultando a alguien que lo vamos a saturar de notificaciones innecesarias. Para eso hacemos el otro grupo, ahí compartan lo que les dé la gana, y el que entra por eso digo bajo su propio riesgo. Ahí pónganle nada más que no le descargue la foto y los videos y listo. Ya no le saturan la galería para eso. Entonces ya está hecho. Les voy a mandar el enlace yo en el correo institucional o a través de un mensaje en el aula virtual para que se unan, porque si no vamos a empezar su número, no termino ahora. Directamente les doy un enlace, ustedes le dan clic y ya se meten directamente. Esa va a ser nuestra tercera vía de comunicación para estar conectados a lo largo del ciclo. Como dice, el primer día no hacemos mayor cosa, hasta cierto punto. Hay gente que no viene, o yo era uno de esos también en la universidad, el primer día, pura casaca. Pero a veces de la casaca algo se nos queda por alto, ¿va? Imagínense,
yo tenía una asignatura en la Universidad Tecnológica, me tocaba dar producción para radio. Perdón. ¿Qué me tocaba? El programa decía que el primer día teníamos que hacer grupos de trabajo. Y el que no llegó, por algún motivo ya se quedaba sin grupo. ¿Qué le tocaba? Y lo digo no de manera despectiva. Le tocaba con el ripio, decíamos nosotros en ese momento, porque eran los que ya no llegaron por diferentes razones y ni modo. Ahí está el ripio, arme su grupo. Pero ya no era, al menos algunos que venían con otras asignaturas, ya se conocían. O al menos por afinidad, a quienes trabajan saben los tiempos que pueden usar para eso. O a veces quienes no trabajan tienen una mayor facilidad para conectarse. En fin, eso es importante. Ahora, cuando estamos en este punto, la asignatura lo dice tal cual, métodos y técnicas de investigación. Nosotros vamos hacia un trabajo de investigación o de defensa de tesis para nuestra carrera, para graduarnos. Vamos a tener que defender nuestro punto de vista, nuestra investigación, todo lo que hemos investigado. En ese punto siempre les he dicho, hay muchos factores que toman en cuenta. Gracias. El trabajo, el contenido obviamente, pero la seguridad que yo voy a decir al momento de defender. Investiguemos el efecto del alcohol en las personas. Y yo, buenas tardes. Mi tema es el efecto del alcohol en la gente. Bueno, el alcohol afecta de manera distinta a las personas. Algunos se pueden poner melancólicos, otros alegres, otros tristes, pero el alcohol es algo malo para la salud. Hay que evitar eso en exceso porque hay gente que se muere. Y empezamos a leer así. Es cierto, tenemos un guión, tenemos una ficha, pero si yo ya lo investigué, si yo ya lo desarrollé, ¿por qué me tengo que pegar a lo que estoy leyendo? Simplemente esto debe ser una especie de soporte o de ayuda al momento yo de dar un punto de vista. Y si yo lo he hecho, ¿por qué voy a dudar de eso? Si yo lo he investigado, yo he hecho el planteamiento, el cuerpo del trabajo, yo he investigado, hice las tablas, la muestra, ¿por qué voy a dudar de ello? Y empezamos a mostrar nerviosismo. Es normal tener nervios, pero si empezamos a eso y a decir cualquier cosa, ahí sí puede jugar en nuestra contra. Entonces, es muy importante, entre todas esas fortalezas y debilidades que nosotros tenemos, ¿qué sienten o creen ustedes áreas para reforzar en este caso? O en el punto de la asignatura. Que ustedes sienten, mire, yo tengo problemas en esto y me gustaría esto y lo otro. A ver, los escucho tanto afuera y aquí dentro del salón. A ver. No tengan miedo. Suelten la voz. A ver. ¿Qué sienten ustedes que puede ser algo que necesiten reforzar, mejorar, desarrollar, en fin? Porque eso es importante saber también qué cosas uno puede tener miedo. El problema es que los nervios, a pesar de que yo, como les decía, conozco el tema, pero los nervios nos pueden hacer hasta quedarnos mudos. Y si no dominamos eso, creo que ahí tenemos un punto en contra en ese sentido. Porque uno puede ser condescendiente hasta cierto punto como evaluador en decir, sí, está nervioso. Pero si vemos que ni para atrás ni para adelante, y es como que ya puede jugar en su contra por el hecho de que entonces, aunque yo creo, y siempre lo he dicho, en sus trabajos o en su entorno, hablan con gente, siempre. Y a veces con nuestros cheros hasta hablamos más de la cuenta, cosas que ni al caso. Es como dice el meme, ¿va? Con un buen chambre comienza con magia, mira. Y hasta más ponemos atención y hasta le ponemos énfasis para decir la cosa. Y fíjate que tal y tal cosa y tal onda. Entonces digo yo, me van a decir sí, pero no es lo mismo michero a, qué sé yo, a ver, traemos 3, 6, 10, 15, 20, 23. No es lo mismo decir a micheros a 22 desconocidos, porque no sé si algunos ya se conocen. O aquí todos se ven por primera vez. Bueno, que de manera virtual supongo que más de alguno ya se conocía, pues, pero... O no, tampoco.
No fueron compañeros en ninguna otra asignatura. Bueno, pues, bienvenidos, conózcanse. Pues, quítense la mascarilla y así véanse, no vaya a ser que no se reconozcan, pero sí. Entonces, como les decía, imagínense en ese punto, hasta en eso somos primerizos, entre los que estamos conociendo. Pero la confianza se va adquiriendo a medida que nosotros nos vamos desarrollando. Por eso les digo, no tengan miedo en dar sus puntos de vista. ¿Por qué razón? Si es cierto, yo tenía un compañero, y hasta el nombre, miren, aquí lo tengo, cuando estudiaba el famoso Jean-Pierre. Y yo estudiaba, bueno, esa materia era, creo que ética, si mal no recuerdo. Y muchachos de la... Jean-Pierre, muy bien, Jean-Pierre. Jean-Pierre, bueno, era la clase de Jean-Pierre. Entonces era como que aburre. Pero una vez se dice, lo hace porque de verdad el muchacho era aplicado o simplemente por querer ver si sobresalir sobre los demás. No se sabe, pues. Pero, quieras o no, yo siempre he dicho también que a veces nosotros tachamos gente que decimos, este es loco, le vale, pero a veces esa gente logra las cosas. Es como que dijéramos Omar Angulo. Omar Angulo, ¿a qué no le hace canción? Y ustedes lo han visto. Ridiculez y media. Se viraliza, ha aprendido a vivir con el hate de la gente, pero ahí le van saliendo sus cosas. Y de repente uno dice, yo no lo haría. Y el baboso agarra paja y lo ha hecho. Vámonos más allá, les decía a otros muchachos, a la señora Yanira Berrío, la corazón de bellos. La señora de una u otra manera empezó con algo por hobby, le cambió su pensamiento, pero si logró algo o no, pues ya es cosa de ella. Pero como les digo, en este caso cuando viralizamos gente, nosotros tenemos la culpa de subirlos, después nos aburre y le tiramos hate. Entonces, si no nos interesa, no le demos el realce que necesitan. Si no, entonces no le estemos tirando piedras después, porque nosotros mismos los hemos llevado a donde salen en algún punto. Entonces, llegando al punto de su compañero, no tengan miedo de decir las cosas. Si ustedes se han preparado o han leído y entienden bien o pueden explicar un punto de vista, no tiene por qué haber ningún tipo de problema. Y como lo digo, en sus trabajos también, defiendan sus posturas en algunos casos. Entonces es como que es mi punto de vista, es la percepción que yo pueda tener y dejar el miedo a un lado. Es cierto, todo requiere experiencia. Es decir, las primeras veces podemos tener nervios y tenemos tic de todas maneras. Hay gente que está así, ustedes han visto el lenguaje corporal que moviendo la mano, el pie, se rasca por aquí, se rasca por allá. Y uno denota todo eso, o así de las miradas para un lado, para el otro, que se me destraba esto. Entonces, eso también denota muchas cosas. Ansiedad, desesperación, inseguridad, a la forma de cómo yo voy a hablar, es decir, buenos días, ¿cómo están? Bien. Imagínense si yo hubiera empezado así la clase, aparte de que voy a decir que fue este viejo, pero, hola muchachos, buenas tardes, bienvenidos, qué alegría estar con ustedes. Me emociona estar compartiendo esta primera clase con todos y espero que nos llevemos bien. Por favor, apunten mi nombre y mi correo. Ya parezco viejito, ¿verdad? Y aparte de aburrido. Viejito no lo digo en un son despectivo, pero hay señores que hablan así, bien pasivos. Entonces, hasta eso sabe que el tipo de gente cómo nos va a percibir. Entonces, sepamos bien la gente a la que nos vamos a referir. Obviamente quizá a todos no les puede interesar algunos temas, pero sí es importante tener en cuenta todo eso. A ver, algún otro comentario, tanto aquí o fuera. ¿Qué otra cosa creen ustedes que se puede reforzar en ese punto? Pues en nuestra diferentes etapas, ¿verdad? Como estudiantes nos ha tocado hacer trabajos de investigación, pero a veces uno se siente con esa como así me faltó, no lo logré pulir o no lo logré identificar bien algunas partes como el planteamiento del problema, plantearlo bien, los mismos objetivos, o sea, todas las partes estructuradas. Entonces son partes que uno quiere hacerlo lo mejor posible, ¿verdad? Porque si es una tesis o es otro trabajo en otra asignatura, uno quiere poder hacer un buen trabajo que es la base
Sí. ¿Su nombre, perdón? Josué. Fíjense que ahorita José me recordó algo. Hoy para empezar el ciclo nos pidieron actualización de datos. Y nos preguntaban, por ejemplo, el trabajo de investigación en bachillerato. Yo me puse a reír porque mi trabajo de bachillerato fue un desastre. En el sentido de que lo hicimos a lo vale madre, perdón el español, pero lo hicimos a la valechonga. Un tema que ni al caso. Colegio religioso, católico, entonces era como que medio moralista en algún sentido. Y michero, pa. Ahí sí podemos decir que éramos el ripio en ese momento. Y era como que va, ¿y qué investigamos? Ay, pero vos me decía, buen tema, va. Entonces, ya sé, dice uno, hablemos de la brujería y el ocultismo en la juventud. Yo me le quedé así como, ¿y de dónde va? Ya saben lo demás. ¿Y de dónde va? Ay, vemos cualquier babosada, me dice. Leamos. Y dicho y hecho, miren, empezamos a leer tonteras de las influencias de cómo puede darse en los jóvenes. Y a nosotros sí nos gusta el rock, pero no lo veíamos desde la perspectiva, pero escuchar rock yo no soy satánico, nada que ver, pues. Entonces, es que mira, si escuchas la canción de tal, dice tal cosa. Ajá, pero una cosa es lo que diga la canción y otra que es lo que de verdad lo voy a hacer, pues le digo. No, hagámoslo así, mira, y empezamos a poner tantas locuras, tantas sandeces sin citas, sin fundamentos. Estamos hablando de bichos chorreados de 16 años que era por salir del compromiso, pues. Entonces era como que me puse a reír, no lo pongo, dije, yo solo le puse bachiller general y listo, salud. Porque si yo me ponía, y peor aún, si me hubiera preguntado, tráigame su documento de investigación, que iba a tener valor de presentar esa barrabasada, pues. Entonces, hasta yo, acabar así como ustedes, uno dice, mi madre, tantos años después, según uno no era gran tema, ¿va? Aunque sí es cierto, puede tener algunas influencias en la gente, pero no para decir, o al menos no teníamos una capacidad o facultad bibliográfica o temática que nos respaldara lo que pudiéramos decir, pues. Entonces era como que, y aquí, ahí sí puedo decir, como Michelle, aquí bachillerato, ¿va? Ya en la universidad fue otro pisto, pero aquí bachillerato, o bachiller. Entonces es como que mi primer panzazo, digámoslo así, ¿va? Para haber sacado al menos el bachillerato. Y vamos a ese punto. Ahora, ¿cómo podemos concebir esa idea de investigación? Aparte de ello, plantearlo de acuerdo a la línea que nosotros le buscamos dar. Porque acuérdense, un fenómeno puede tener diferentes aspectos a cubrir. Debe de haber una línea que nos marque y con base a eso es el planteamiento y la línea investigativa que vamos a llevar, de los objetivos, la delimitación y todo eso. Entonces, vamos a ir viendo qué temas nos pueden llamar la atención, qué podemos decir, esto sí puede estudiarse o esto no, y así puede irse desarrollando en ese punto. Pero sí creo que es el factor de cómo un tema se puede ir ampliando y del mismo tema las diferentes variables que tanto abarcamos y que tantas no. Porque puede ser un tema amplio. ¿Alguien más? O si no, continuamos. De ahí, pues por lo demás, ya sabemos que a veces los objetivos nos cuesta, pero con base a los verbos podemos ir viendo cómo le vamos dando el sentido, que de repente un específico no parezca un general, que eso a veces suele pasarnos. ¿Iba a opinar también? No, como le vi la mano así. Ok. Entonces, pueden ser muchas cosas que podamos ir puliendo a lo largo del camino. Bueno, ya dejamos un poco las generalidades y ya empezamos a hablar un poco ya del tema inicial. Y cuando hablamos del conocimiento, dice que el conocimiento es un proceso mental, cultural e incluso emocional a través del cual se refleja y reproduce la realidad en el pensamiento a partir de diversos tipos de experiencias, razonamientos y aprendizajes. Ahí depende, pues, qué tanto nosotros podemos asimilarlo. Y como les decía, en mi caso, a mí me gusta el rock, el metal, algunas bandas sencillas, dependiendo de los géneros, pero a mí me da risa porque mi mamá me decía antes, vos esas tus camisas negras de brujería. Y yo, nada que ver. Pero es la percepción que ella tenía al ver una camisa negra, una portada de un disco, y eso. Ahora pasa otro factor. Imagínense hoy en día andar una camiseta que le haga así. Ya saben qué riesgo tiene andar una camisa
que tenga una señal de este tipo. Y no necesariamente estoy tirando en buen salvadoreño un barrio o algo. Es una señal diferente. Vámonos más allá, que hasta los números ya no se pueden usar en algunas camisas. Números, algunas marcas, algunos estilos de zapatos. Bueno, yo me estaba riendo hace poco porque según los policías hoy los Air Force One ya los están tomando como zapatos de delincuentes. Así como se hicieron famosos los Nike Cortez o los famosos Adidas Concha, hoy los policías supuestamente ya están etiquetando a las personas que andan sus Air Force One, porque ya les están tomando como que son también delincuentes. Imagínense el nivel que estamos llegando. Entonces, como dice, puede ser un proceso mental, cultural o emocional, y de acuerdo a nuestras realidades y en el pensamiento se va dando diferentes cosas y llegamos a un punto que de acuerdo a las experiencias, razonamientos y aprendizajes podemos decir que adquirimos un conocimiento. Ahora, hoy en día sabemos que no tenemos ningún derecho constitucional. El policía nos puede parar, nos revisa el teléfono y si quiere nos lleva, si no, no. Y no nos podemos defender. Andemos en buenos pasos o no. Ahí creo que todos estamos conscientes de eso. Si le hacemos mal la cara al policía, véngase, y enchuchado y hasta que Dios lo permita. Entonces, ¿qué puede ser uno? Andar con tranquilidad, y si uno no la hace o no la debe, pues no debería. Pero cuando pasan otras cosas que de repente sabemos que van a tener un efecto en nosotros y aún así lo hacemos. Es como que aquello de no tomes café tan noche, algo tan simple y tan fácil. No tomes Coca-Cola tan noche, no hombre, si 2 de la mañana, dándole el Call of Duty o lo que sea, dependiendo lo que haga cada quien en la noche. Entonces es como que en algo tan simple que me dijeron no lo hagas, ahora que me toca no tomar gaseoso, no tomar café tan noche, por eso. En la mañana les decía yo, 2 cosas tuve de problema ahora en la mañana. Me levanté un poquito tarde, 10 minutos, los típicos 10 minutos, y me vine por una ruta que no debía de haber tomado. Esa ruta que no debía haber tomado me tiró 40 minutos extra de viaje. De una ruta que yo pudiera haber hecho sin complicaciones, 35 minutos, se me hizo 1 hora y media. Entonces empecé a ver el Waze para estresarme más, de ver qué rutas, pero ya estaba en un punto de 5:40 de la mañana, ya todo estaba topado. Doblar aquí, doblar allá, a lo mismo iba a llegar, pues. Ya como que va a relajarte, ya la regaste, ya te... O solo. Hoy empecé a escuchar música y hasta que Dios nos permita llegué rápido. Llegué pero raspadito aquí a la universidad, 6:20. Entonces es como que ya me quedó, 1, levantarme más temprano, o 2, cambiar la ruta. Ya puedo decir que a través de la realidad que viví, ya tengo una experiencia y un razonamiento y un aprendizaje que poder decir en algo tan sin sentido, pues. Ahora, cosa que podíamos decir que antes no era tan complicado. Nos conectábamos y como les decía en la mañana, se hacen calzoncillos, podía dar clase y nadie se daba cuenta, porque al final solo me iban a ver de aquí para arriba, sentado y listo, pues. Hoy que toca andar como que uno burrito todo envuelto, porque ya ni modo, cambiamos la experiencia ya de compartir con ustedes. Y no crean, si andar así a veces es como que, más que yo gordo y con este calor y así, pues peor el asunto. Entonces, como que no cuadra mucho la experiencia. Entonces, el conocimiento puede definirse de acuerdo a la perspectiva que nosotros podamos tener, a la teoría que tengamos sobre algo y a la experiencia de eso. Mi perspectiva, yo les recomiendo no venir a las 6:20 porque no se van a levantar temprano, el tráfico. Miren lo que me pasó ahora, vine tarde porque no me di bien mi tiempo. Y la experiencia igual. ¿Se acuerdan? Y lo decía también con las creencias de aquellos años, ¿verdad? Si el cielo estaba quebradizo es porque va a temblar, dice la gente. O decíamos también que me pasó hace como 2 semanas, donde una tía, nosotros bien fino entramos, yo viendo una tremenda mariposa negra en la casa. ¿Qué significa una mariposa negra en la casa? Alguien se va a morir. Y miren, y mi tía comienza, ¡ay no! Y empieza a hacer un su resumen mental
tu tía tal. ¿Por qué? Está enferma. No, hombre, mire usted cómo es, ya la está tamaleando y la señora ni al caso, pues. Pero son creencias o conocimientos que hemos adquirido con el tiempo y la gente cree que son ciertas. Que de repente les ha pegado alguna, puede ser, ¿va? Pero decir que siempre que el cielo se va a estar quebradizo, o vamos a ver una mariposa negra, o lo que dicen del espejo, ¿va? Que son 7 años, aquí hay otro salamiento diferente que no lo voy a mencionar. Pero la gente sabe de esas cosas. Pero imagínense que hasta eso hace la gente que pueda ser cierto. Entonces, ahora, digo yo, si lo dicen es porque tuvieron la experiencia para comprobarlo. Y uno ya se queda como, vaya. Pero, como digo, muchas veces, perdón, son deslices que uno no sabe decir la gente. Entonces, cuando hablamos de nuestra perspectiva, también eso puede ser algo tendencioso. ¿Por qué razón? Porque yo puedo condicionar a alguien a que se incline o haga algo que yo creo que a mí me gusta. Y yo les decía ahora en la mañana a los chicos, cuando yo estaba estudiando, yo quería estudiar siempre comunicación. A saber que me había agarrado el querer estudiar eso. El punto es que cuando llegué a bachillerato ya para graduarme, mi papá me dice, no, eso no estudies, eso no te va a servir, que no sé qué, que no sé cuándo. Viene Juan Vendémelas, le hace caso. Tenés tus tíos abogados que te van a dar trabajo y a mí casi que de eso no me gustaba mucho, pues, pero empecé a estudiar eso. Hice turismo interno en la universidad de año y medio en Derecho. Pero entre las materias de la carrera quizás llevé como 3 nada más en ese año y medio, casi que las otras eran comunes. ¿Alguien aquí es de ciencias jurídicas, por ejemplo? Hay 3, 4, ok. Para que me entiendan, y eso sí es como que lo digo. Había una materia bonita que se llamaba Derecho Penal. Ahí empezamos a ver todos los códigos y todo el rollo. La cosa es que teníamos un docente ya mayor y a él no le importaba, por ejemplo, me voy a ir hacia atrás, decir que el conocimiento es un proceso mental, cultural e incluso emocional a través del cual se refleja o produce la realidad en el pensamiento. Hasta aquí, digamos, 2 líneas. A él le gustaba que le hiciéramos letanías de 2, 3 páginas explicándole algo. Y a pesar de que el significado o el concepto era hasta aquí, él no lo tomaba como malo. Porque a él le gustaba que le hiciéramos 2, 3 páginas en el examen. Pues madre, ahí sí ya sentí la verdadera de la carrera. No, dije yo, ya esto no es para mí. Porque no me sentía cómodo desde un inicio. Entonces, aquí vamos al punto de lo que les quiero decir de la parte perspectiva. Ya cuando fui a pedir el cambio de carrera, haga su examen de aptitudes y todo el rollo. Las preguntas, uno a medida las iba leyendo, las podía condicionar para lo que yo quería, comunicaciones. Entonces, ¿le gusta oír música? Sí. ¿Le gusta andar? Sí. No. Al final el examen me tiró que yo debía de haber estudiado comunicaciones, sistemas e inglés. Y yo feliz, comunicaciones, yo tenía razón. Pero hasta cierto punto yo condicioné las respuestas para que el resultado me diera eso. Porque yo lo acepto y lo digo así. Era algo que yo quería estudiar y yo empecé, no, esta babosada así me va a salir. Cabalito, comunicaciones ya con más facultad. Mire, esto debería estudiarme. A menos para decir que por qué, ¿verdad? Entonces, por eso digo, a veces la perspectiva no es tan válida porque a veces nosotros la queremos usar como influencia para otros. Pero hasta cierto punto hay gente también que se deja llevar por eso. Porque, mire, que a mí me duele la cabeza y yo tomé un tecito de ajo con zanahoria, bien rico. Y va el otro a echarse el tecito con ajo. A mi tía la molestábamos con eso, porque mi tía salía tal cosa para algo. ¿Se acuerdan cuando salió la fiebre del noni? Es que, madre, ¿quién no compró noni en este país? Después que el jengibre, que la cúrcuma, de todo sale aquí en este país. La gente lo compra, lo consume. Es como que dijéramos en aquellos tiempos, ¿quién decidió saber qué monte nos podíamos comer o no? Hablemos del chipilín, ¿qué más?
La mora, la espinaca, todo eso. Ajá. Es como que alguien haya andado, está rico este monte, va. O decir, este está bueno para sopa, va, como el chipilín o la mora. Va. Entonces, desde esa forma, así como decimos, las perspectivas pueden ir cambiando. También en este caso, a veces hacemos suposiciones que no pueden ser ciertas, pero también condicionamos a la gente a que piense o actúe de esa manera. Y las experiencias que hemos tenido. Pero de igual forma, a pesar de tener experiencias, no siempre los resultados son iguales. O una problemática es la misma. Es como que digamos, andamos gripe o no. ¿Su nombre, perdón? Michelle. A Michelle le puede servir la Virogrip. Y ella me dice, no, tomé Virogrip. Y a mí la Virogrip no me hace ni cosquillas, por ejemplo. Entonces, esa experiencia, la Virogrip es muy buena. Y para mí yo le puedo decir, no, mejor me gusta la Palagrip, por ejemplo. Porque mi experiencia es otra y sí me ha resultado. Entonces, a través de esas cuestiones, nosotros damos o definimos algunas cuestiones dentro del conocimiento de que creemos que puede ser cierto o no, o que tengamos una razón sobre ello. Dice, coincidimos en que hechos o información aprendidos por alguien y comprendidos a través de la experiencia o la familiaridad que obtenemos respecto a un evento determinado luego de haberlo vivenciado. Decíamos, cuando salió el COVID, ¿se acuerdan? El gran desorden. Y decíamos, y lo repito, ¿qué tenía que ver el papel higiénico en ese momento? Vieron que toda la gente, el súper y felices con sus torres de 24 rollos, bro. Porque creo que era porque decían que daba diarrea, no lo sé. O creyeron que eso era lo más práctico en vez de mascarilla, bro. También, quién sabe. Pero se dieron cuenta que eso es lo que se acabaron primero. Después empezaron a salir varias teorías de que el acetaminofén, se acabó el acetaminofén, se acabó el ibuprofeno, se acabó el alcohol, las mascarillas, la vitamina C, todo. De acuerdo a cosas que iban surgiendo y que después los tecitos de manzanilla con jengibre, se acabó el jengibre, después 2 pedacitos así se los daban a $6, ¿se acuerdan? Los limones también se escasearon, o sea, porque la gente, por haber vivido y decir que eso le funcionó, empezó a comentar. ¿Se acuerdan de la famosa doctora Barrientos? Creo que es la que compartía sus procedimientos y todo el rollo, y que había una controversia entre ella y la medicina, ¿verdad? Que quién tiene la razón y quién no. Entonces, habían 2 perspectivas diferentes, pero al final digo yo, los cuerpos reaccionan distinto a las cosas. Por eso digo, así como Michelle me dice, tome esto y no me da el caso, prefiero un tequila y me limpia la garganta. Ah, pero yo no veo, me va a decir. Pues ya tome otra cosa. Y otra gente que eso les va a decir, échese un tapirulazo y rapidito, en 2 patadas habla claro. Puede ser, ¿no? Pero hay gente que no bebe, no lo va a ver bien, pues. Obviamente tampoco le voy a decir, vayan a ponerse bolos y nada. Pero a lo que voy yo es que de acuerdo a nuestras experiencias o cosas que en teoría funcionan, eso recomendamos a la gente y creemos tener la razón sobre ello. Se nos olvida el punto de vista distinto en cada uno, en las percepciones que podamos ir teniendo y cómo concebimos cada cosa de diferente manera. Pero no todo como lo ve Michelle, como lo ve cualquiera de otros de ustedes, perdón que utilice su nombre, pero el que le pregunté ahorita, son puntos de vista diferentes. Por esa razón es que sí nos familiarizamos, pero como decimos, no siempre es la realidad de ella. Siempre va a haber en el momento del conocimiento los elementos de un sujeto, pudiéramos ser nosotros mismos o alguien más o un grupo determinado, y el objeto que es o son los elementos que nos sirven para formar conocimientos e ideas. Me ponen una esquela, ¿por qué fue? Por faltar al reglamento de tránsito. Hice un giro indebido, me parqué en eje preferencial, hablé con celular. Imagínense, las 2 esquelas que me han puesto en mi vida por teléfono y una sin querer, porque el teléfono lo tenía así en la mano, ni lo estaba usando, pero en eso llegó un policía. Vaya, me dijo, sáquese los documentos. Son los 5714 más tontos que he regalado en la vida. Hay otros sí fue más descarado. Descarado en el sentido también es que
es como que salado, porque estaba en un lugar y había tráfico y es como que, digamos que viniera aquí a la universidad y esté cerrado ahí, en este punto, y yo le hablo aquí a alguien, mira, está cerrado, y en eso también la misma historia. Pero ahí sí ya me vio con el teléfono hablando. Entonces, he regalado $115 casi en 2 esquemas. Ahí ya duele, que me pongan la de 11 no es mucho, pero ya 57-14 ya se siente, pues. Pero es obvio que me formó un conocimiento o una idea de decir, ya no lo uses. No es como alguien me diga, manejas, si yo manejo, no digo que soy un ebrio, pero si yo voy a manejar, no me puedo poner hasta la madre de beber, pues. A lo mucho para quitarme la gana, se le me dice, esto es una cerveza, chivo, hasta ahí. Pero ya más no, porque al menos tengo la responsabilidad de saber que voy a manejar. Y aunque me esté muriendo del acedo, quisiera, no. Porque ya he visto gente que se los han llevado a 3 días. Bueno, si se lo llevan viernes le tocan 5, porque sábado y domingo no cuentan. ¿Perdón? Ah, ya no. Va, imagínense. Entonces, en ese punto es peor. No, experiencia vivida. Ah, vaya, está bien. Esa funciona. A un amigo de un amigo, o miren, me han contado. También es parte de. Vaya, pero imagínense. Somos parte del sujeto, somos parte del objeto. ¿Y qué logramos? Que a través de la operación cognoscitiva logramos la interacción con el mismo, es decir, nos involucramos con el fenómeno y de acuerdo a cómo nos vaya a afectar, para bien o para mal, o nos pueda beneficiar, llegamos al último punto que es el pensamiento, es decir, la huella psíquica que nos deja, o en este sentido, las valoraciones sobre ella. Porque al final somos nosotros ante una situación, me involucro o no a investigarla o con ella, y al final me deja un resultado, bueno o malo, pero me deja una vivencia al respecto. Entonces, por eso les digo, tenemos una gama amplia de tantas cosas a nuestro alrededor, y uno puede pensar qué objeto de estudio puede ser interesante o no. Por eso decíamos, las cosas a veces tan pequeñas pueden ser algo grande. Por ejemplo, si nos empezamos a ver variables que nos vamos a ver en un ejemplo más adelante, que uno puede dar a objeto de discusión en ese sentido. Pero como que digamos, lo que decía del alcohol, siempre me he preguntado eso, ¿va? ¿Por qué la gente reacciona de diferente manera ante el efecto del alcohol? Unos lloran, otros ríen, le hablan al ex, a él o la ex, bailan, se sienten risueños, fuertes. Yo tenía un amigo que a él le gustaba tomar para ir a hablar a la señorita que le gustaba. Entonces era como que, ¿su nombre, perdón? Judith. Es como que dijéramos, me gusta Judith. Empezaba, voy a ir a la Judith, voy a ir a hablar con ella. Corriendo de Judith. No logró nada el pobrecito, pero él se sentía ya con valor al medio entonarse. Y le agarraba también de andar en la calle, hablándole a la gente, porque él era también así gordito, y yo creo que él se acomplejaba de eso. Entonces era como que al andar un poco en viaje, se desinhibía y se sentía un poco más liberado en ese caso. Quizá él sentía una forma de poderse liberar en ese punto, y después ya saben, lo que uno hace, no hombre, ya no tomo. ¿Y qué hice? No hombre, si le llevaste a Judith serenata y ya estuviste tocándole de verdad, güey. Suele pasar. Los efectos que podamos tener, que cuando anduvimos bien entonados, nos fuimos a este punto de involucrarnos, o lo que estamos interactuando con el fenómeno, y en el pensamiento de todo lo que nos dejó esa experiencia. Esa paga de nunca voy a tomar, nunca vuelvo a tomar, a nadie se la cree. Porque si ya no vuelvo a tomar, ahora les digo yo. Porque es mentira. No es que sea un mal hábito, sino que es una excusa y meterle quizá más drama a la situación de decirlo de una manera. Entonces es como que, sí, no. Entonces, ahí vamos entendiendo eso. Ahora, veamos esto. No es publicidad,
No estamos hablando que es el mejor. Creo que, no sé si voy a apagar la luz. Espérenme. No. ¿Les molesta la vista? Ahí está. Ok. ¿Su nombre? ¿Perdón? Idalia. A ver, Idalia. Cuando usted busca un teléfono, ¿qué es lo que le interesa de él? ¿O qué se basa para decir, este voy a utilizar? O este voy a comprar. Bueno, primero nosotros las mujeres vemos que se tome bonita la foto. Cámara. No filmó, pero cámara. Ok, dale a cámara. ¿Qué más? Y pues posteriormente vemos si tiene la memoria suficiente para guardar todos los documentos y las fotos. Okay. Cámara y capacidad. Ok. ¿Su nombre es, señorita? Elsie. ¿Y usted, Elsie? ¿Qué factores toma en cuenta a la hora de, por ejemplo, comprar un teléfono? O sea que él si hubiera sido bueno cuando salieron los primeros celulares, no sé si han visto, como que eran los inalámbricos de la casa, ¿va? Que hasta se le doblaba la mano a la pobre, pero ahí andaba. Hace poco vi hoy han hecho un remake de Salvado por la Campana en HBO y vi que una chica utiliza esos viejos así de los celulares, pues digo yo. Ok, ¿su nombre? Ricardo. ¿Y usted, Ricardo, factores? Pues lo principal, almacenamiento, la RAM, la calidad de pantalla, almacenamiento más que todo para andar bastante cosas. Ya vamos profundizando un poco más. ¿Su nombre? Rodrigo. ¿Y usted, Rodrigo? No, eso es algo importante también. Eso es algo importante. Vaya. ¿Por qué pongo esto? No necesariamente hacerle publicidad al iPhone. Cuando lo elegimos, ¿será que nos ponemos a ver realmente todos estos factores a la hora de elegirlo? O simplemente decimos, que sea Samsung, Huawei, y ahí se va. También puede ser la experiencia que podamos haber tenido con una marca en específico, nos da una idea. Pero también ese es otro factor, ¿va? Gama media o media alta o alta. Pero aquí voy a sonar tajante, pero no me malinterpreten. Y no tampoco lo hago en un son despectivo. Pero me voy a enhuevar en un teléfono de 1200, 1300 y voy a andar en bus. Es como que no tiene cierta lógica. Es cierto, es un lujo tener un teléfono bueno. Y no lo digo en un son despectivo. Pero si sé que viajo y vivo en Colonia Roja, que ni la Pizza Hut me llega, el pollo campero, yo voy a andar un teléfono cachimbón de 1400. Y no es que no podamos pagarlo, pero también es de nivelar en algunas cosas, pues, aún aunque tengamos carro, en el semáforo, por tonto, dámelo. O sea, tampoco ni ahí es que podemos andar, o en la calle, pues en los centros comerciales que le andan echando el ojo a la gente. O sea, no quiere decir que porque vivamos a veces, pero digo yo, sí es factor, si uno tiene la capacidad, que lo haga. Eso no lo discuto. Pero si nos vamos a ver ese punto de los valores, determinamos, creo yo, desde mi perspectiva, la batería es un factor principal. Y almacenamiento. Al menos para nosotros los hombres. Ya ellas dicen la cámara está bien, para trabajo y para cosas, perfecto. Pero no usen el filtro de belleza de Huawei, que ese no nos gusta. No nos gusta hasta yo, porque una vez me puse nivel 10, madre, me veo más bonito así que con el filtro. Y eso que ahí raspado y feo, pues, pero es que muy exagerado se ven esas cosas a veces con los filtros. No está mala ponerse un poquito de color o algo, pues está bien, pero hay gente que exagera. Yo, mire, eso digo yo, y lo batallo con mi mamá. Mi mamá ya tiene sus años, pero le digo, no tengas cosas de señora a pesar de que sos señora, le digo. ¿Por qué? Me dice. Quítate esa maña de saludar a todos tus contactos de WhatsApp, buenos días, que Dios les bendiga, y empieza la letanía, todas las señoras. El piolín que nunca falta, o la fotografía del florero o del vaso en una rosa y la cara de ella ahí difuminada. Quítate eso, le digo yo. Porque al final,
cuando usábamos el teléfono, para ellas esto era el diablo, la pérdida de tiempo. Hoy ni se lo quitan de las manos ellas, ¿va? Entonces es como que van cambiando los tiempos, pero a pesar de ello, el conocimiento que adquirieron para usarlo, a ellas no les importa nada de esto, ni esto. Mientras tenga cámara, WhatsApp, Facebook y el Instagram, si ya patalean, suficiente. Y el Candy Crush, porque creo que no le falta alguna de las mamás. Y ahí para allá, todo esto les da igual. Me sacan ahí 2 que 3, listo. Otra percepción. A ver, ¿cómo lo conciben de esta manera? ¿Cuál es su idea al ver esto? Todos tenemos diferentes puntos de vista, pero ¿cómo lo ven? Y de igual forma quienes están afuera lo pueden decir. A ver. Una percepción, pérdida de tiempo. Es que a eso vamos. El punto es el uso que le vamos a dar. Y de una u otra manera lo que podemos ver como una ridiculez o pérdida de tiempo. Pero si lo usamos en otra cosa, le podemos hallar utilidad. Aún como creadores de contenido también. No es lo mismo decir, así, 15 segundos, a enseñarles, por ejemplo, algo sin sentido, pero cómo utilizar el nuevo cañón LG 425 para mejorar tu presentación. Ya vamos enseñándole y todo. Pero al final también, creo que somos, no sé, corríjanme también, parte de la generación de que el manual nos va de chonga a la hora de agarrar algo. No sé si ustedes lo hacen, pero solo es que, vaya, aquí está, venite, vamos a empezar. Aquí dice, va, lo vinculen. Ahí está. El manual vale chonga. Creo que muchos hemos hecho así. Y a veces fregamos cosas, pero creemos que lo hemos hecho. Entonces, lo mismo pasa acá. Tenemos una red social que da para muchas cosas. No estoy en contra. Solo que yo me considero no un público meta, pero se ven algunas cosas interesantes que me pasan de vez en cuando, porque yo no las tengo descargadas. Y el problema hoy en día creo yo que la gente lo ve como una forma de querer hacer dinero. No es malo, pero ¿qué implica? Fuera de todo, sea Instagram, sea TikTok, cualquier otra red social dedica, primero, ser alguien creativo. Segundo, dedicación de tiempo. Y a la misma vez conocer a las audiencias a las que van a dirigir los videos y las piezas que puedan estar creando. Porque no es lo mismo y hay gente que así les ha dado 20 millones de viewers o de follows a la gente. Bueno, imagínense la niña Yanira cuando cantaba la canción diciendo una cosa y ella con la boca haciendo otra, desincronizada completamente. O los videos, no sé si vieron uno que salía en una cama así con un vestido medio raro. Entonces ya uno llega, tampoco pues, o sea, está bien que use la red social, pero ya no ese tipo de cosas, pues. Entonces, vamos y vemos una percepción diferente de la red social, de cómo lo utilizamos y esto. Ahora vamos a otro punto un poco más así, ¿verdad? Que es el amor. No, pero ellas pueden decir que también las cosas que nosotros utilizamos para amarrarlas. O sea, creo que vamos a equivaler. Sí. Pero, ¿cómo conciben el amor? ¿Cómo lo entienden? ¿Cómo lo podemos explicar? Sí, si lo vemos desde una forma de explicarlo, sí, es una forma de expresar lo que sentimos, lo que pensamos, pero ¿cómo lo percibe cada quien? Es como que yo le dijera a alguien, ¿su nombre, perdón? Pues Ricardo, muchas gracias por un ramo de flores. Bonito. Lo acabo de comprar. Se lo doy. ¿Le gustan las rosas a usted? No punto, estamos bien. Pero siente usted, háganlo. No se preocupe. No, perdón. Para que vean la hora, Michelle le trae esta muestra de cariño. Para que se sienta en este inicio de ciclo y Michelle, sí. Hoy en la mañana me dijo una señorita que no le gustaban las flores. Imagínense, en su percepción, pues,
¿Usted qué piensa? Gracias, le voy a cuidar. ¿Perdón? Yo. A pesar de que seamos amigos así de la noche, ¿cuántos mejores amigos han pasado mordiéndose de lengua por decirle me gustas a él, ¿verdad? Entonces una vez entre líneas, mira mensaje, pues. Un novio me la dedica. ¿Qué más quiere? Cuando nos dicen así. Pero vamos a ese punto de cómo lo concibimos. Entonces, ella dice que lo ve como algo que quiero. Ella lo dice como una forma de afecto. ¿Sigue siendo una forma de demostrar amor? ¿O es simplemente afinidad? Ajá, depende también de las intenciones que uno pueda tener. Ahí Dalia, que aquí la tengo cerca, espéreme, Dalia, présteme su mano. Vale, salgo con Idalia, la llevo de la mano, la voy cuidando en la orilla de la calle, todo el rollo. ¿Sigue siendo, gracias, sigue siendo una muestra de amor a Idalia o simplemente es un cuido? O algo que yo pueda decir, por ser pareja de Idalia, yo la voy a cuidar. ¿Cómo lo perciben ustedes? ¿Cómo? Sigue siendo un depende. ¿Perdón? No, vaya, hagamos cuenta y caso que ya hay algo, háblanos de relación, de pareja, de noviazgo, para que no se me adelanten. Y obviamente por razones de efecto vamos así, tirando rostro en Metrocentro, Plaza Mundo, qué sé yo, a ver, ahí en la Rubén Darío, que está allá limpia, vamos de la mano y... ¿Creen ustedes que es amor? ¿Lo sienten así? Dígame. Yo considero que tiene que ver con lo de los lenguajes del amor. Okay. Porque para una persona un acto de servicio es amor, mientras que para otra no. O el contacto físico, los detalles, el tiempo que le dedica. Entonces, si para usted regalar algo es amor, es una muestra de amor, pues para su novia o su pareja no lo sea, sino que el amor es pasar tiempo juntos. Okay. O acto de servicio, cualquier otra cosa. Entonces cada uno tiene una percepción diferente de lo que es el amor. A eso queremos llegar. Que de acuerdo a los temas o las cosas, si hemos visto el teléfono, percepción de redes sociales, cada quien tiene un punto de vista diferente. Y eso nos va a medir qué línea o qué camino elegir sobre algo. Porque si nos ponemos a discutir sobre teléfonos, no vamos a terminar. Porque al final uno me va a decir, no, pero que mire, hay unos teléfonos que se llaman, la marca es Blackview. Hasta donde tengo entendido lo que tienen los Blackview, que son la batería bien duradera. Pero son tremendos monstroncotos. Entonces, estéticamente no son tan llamativos. Y cabal, eso, que babosada se quiebra más el suelo y no el teléfono. Igual vamos al Samsung. El Samsung, la cámara es muy buena y todo el rollo, pero muere la pantalla, ya valió, porque el repuesto de una pantalla para un Samsung es cara. Y después uno puede decir, yo pequé con este, no me ha salido mal. El Xiaomi, como dice precio, calidad, precio, no me ha fallado, pero lo que lo necesita es más que suficiente. Pero a lo que voy yo, imaginémonos años atrás, en la percepción, como dice su compañera, de que pudiéramos elegir teléfonos como lo tenemos hoy. Se ve con 2 aplicaciones, ya se nos llenaba la memoria, con fotografía, mensajes, a borrar, hacer espacio. Entonces, ¿cómo podemos explicar, si tenemos un tema abierto, cuál es el mejor celular para los estudiantes de la Universidad Politécnica de El Salvador? Tenemos una población amplia, porque si decimos estudiantes de la Universidad Politécnica, estamos hablando a los 2000 y algo que son de estudiantes, como una concepción de idea. Vemos el teléfono y me nació la curiosidad de saber cuál es el mejor teléfono para los estudiantes. Tenemos 2000, ¿qué puedo hacer? Delimitarlo y decir a la sección 02 de métodos y técnicas de investigación.
Ya nos limitamos a 51, creo 52, creo que son ustedes, sumando en todos. Ya es un poco más pequeña la muestra y así ya tengo un margen más amplio de saber a qué puedo preguntar. Lo mismo pasa si lo decimos en las redes sociales. ¿Cuántos aquí les gusta TikTok o la utilizan? 1, 2, 3, 4, hay como 5. Les decía yo que hasta mi papá tiene TikTok, o sea, la tiene bajada. Y un día estaba viendo tele, viendo un partido y mi papá se movió un rato y se empezó. Y oí una canción, se me hace conocido eso. Mi papá, madre. Yo tengo un hermano de parte de papá, antes de que yo naciera. ¿Y quién le puso eso? Tu hermano, ay, qué hijo de su madre. Buen trabajo le doy a mi papá, le digo, ¿por qué? Solo viendo esa babosada pasa hoy. Y digo yo, no sé si mi papá le hallará sentido a los videos, o qué verá mi papá, o simplemente solo estar viendo ahí los videos y todo el rollo. Pero entre todo eso, en las percepciones de las redes sociales también es como que decir cuál red social es la mejor. Depende el uso que nosotros le vamos a dar. Si es para información o comprobar algo, Twitter creo que es más efectiva que otras. Facebook se presta mucho a la desinformación en el sentido de que uno publica cualquier cosa y la gente se lo cree. Uno pone memes de lo que sea y la gente se va en chuco y piensa que es cierto. Imagínense, para la pandemia salió un meme del niño polla, de este actor de cine pornográfico, y que era un doctor graduado y que venía a ver todo eso. Y la gente, gracias a Dios, mentes iluminadas vienen a nuestro país. Y digo yo, puya, la ignorancia de la gente. Pues no hablo de que no vea porno. Hablo de que cualquier cosa que lee, lo ve y lo comparte y empieza a viralizarlo. Creo que no sé si les llegó también, hoy que estábamos en Interciclo, la noticia que se empezó a viralizar en Guatemala sobre el uso de la mascarilla, que decían que iban a volver a hacer el uso de ella. No sé de dónde, alguien le tomó captura y empezó a compartirla. Y ya la empezaban a hacer como que era de acá. Entonces es como que la desinformación también genera conflictos en formas y percepciones de lo que vemos en nuestro entorno, pues, o de acciones que podamos desarrollar sobre algo. Entonces, si yo voy a investigar sobre el efecto de las redes sociales, eso puede ser tantos temas. Falsificación de identidad, información falsa, conflictos entre la gente, porque hoy en día, como les digo, pues, más allá de ser o no a favor del gobierno, una opinión que habla uno mal, ya la tiran, pues, y yo como les digo, no es de estar en contra del gobierno, pero si es algo tajante en decir, ¿de qué me sirve lamentarme por lo que aquellos robaron hace 20, hace 30? Si eso ya no lo van a devolver. Por más que pataleemos o digamos, eso ya desgraciadamente ya no vuelve. ¿Qué toca? Ponerle el ojo en el renglón y la vista al que está a cargo ahorita, y no necesariamente porque esté en contra de él. Entonces es como que él es el que está ahorita, se supone que nos va a cambiar el panorama, se le debe de cuestionar. Puede pasar con los alcaldes, con el presidente, y no necesariamente porque estoy en contra o a favor de los otros. Y ya sé que aquellos nos dejaron bailando en la loma, no sé cómo nos vaya a ir hoy. Y no por eso yo me puedo decir que estoy en contra de. Entonces, si yo pongo algo en una red social, me van a decir que antes con Areni del frente comía frito y que no sé qué, y a lo mejor me canso y ya no opino. Entonces, como dijo al final su compañera, es eso, diferentes percepciones, diferentes puntos de vista, que al final nos van a hacer entender una realidad de diferente manera. La línea en que nosotros la vayamos a buscar, cómo la vamos a condicionar, y como les digo, de un tema a veces sin sentido, puede ampliarse mucho porque puede haber un efecto en varias personas en eso. Y es como que dijéramos el tráfico, pues a qué se debe, mala educación vial, muchos carros, flexibilidad de las leyes, no hay muchos policías, qué sé yo. Es un fenómeno que uno puede pensar y decir, ¿por qué será? O nuestra cultura, pues en el sentido de que ustedes ven la gente, en nuestro país somos especiales en muchos sentidos, es la falta de educación, o porque de verdad ya es por naturaleza ser conflictivos, y perdón la expresión, pero yo digo, aquí es ciudad de vergue en este país,
Porque cualquier cosa se hace un desorden. No puede haber un concierto porque ya están gritando y botándole las puertas al portón donde es. No puede haber una manifestación porque ya se agarraron a pedradas. No puede haber un evento de algo porque ya se están dando patadas y chifletas. Aquí siempre tiene que haber un desmadre. En un partido de fútbol, a tirarse piedra, menos los de la Alianza. Yo soy de la Alianza, pero sí, entiendo. Vaya, eso, imagínense, o sea, aquí por cualquier cosa se hace un deschongue en este país. Y entonces es como que pueden ser muchos factores psicológicos, el estrés que tengamos, pero también la tolerancia en ese sentido. Porque yo puedo andar a veces acelerado y quizá Michelle no. Y yo, maneje bien, me dice Michelle. Ya, mejor. Porque uno nunca sabe. Una vez un chera así me dijo, mira, me dice, ¿dónde te vivo en la calle? ¿Por qué? No, una vez me le pité la vieja a un maje y me dice así, tal cual, se los digo. Y en el siguiente semáforo, ¿cuál es tu problema? Le digo. Aquel dice que ya veía a San Pedro y a todos los demás allá haciéndole cola. Y así, huevos, desde ahí ya se me quitó lo bravito en algunos sentidos. No seas pasmado y hacelo vos, pero es que a veces te sacan de quicio, le digo yo. Porque a veces uno con pitar la vieja cree que, pero si es loco y lo sigue. ¿No has visto una película así de Russell Crowe? No me acuerdo cómo se llama, la vi en HBO Max, que porque le chocó, le pitó a una mujer y la empezó a seguir y hasta quererla matar, no me acuerdo el nombre. Pero de una cosa de intolerancia, de una acción sin simple, se hizo el gran rollo. Entonces, aquí puede pasar de todo. Pero el punto es ese. Percepciones distintas, puntos de vista diferentes, y eso implica lo que les decía en esta parte, de cuando la perspectiva es la valoración que le damos y es así como nosotros le compartimos a los demás. Bueno, vamos cerrando. Dos cosas. Una, recuerden que ya quedamos al menos en esta asignatura de vacaciones. Tenemos toda la siguiente semana de tareas y todo eso que hacer y realizar. No, mentira, no les voy a dejar nada de eso. Para mí las vacaciones son sagradas. Para eso se llaman vacaciones. Entonces, nos vamos a ver hasta, no me acuerdo cuándo es la fecha, como 13 o algo, 14 por ahí, no me acuerdo. Entonces, dos cosas. Una, les voy a mandar a través de mensaje interno en el aula virtual el enlace del grupo de WhatsApp para que se unan. Ahí tener otro canal de información. Por ahorita no va a haber trabajos ni grupales ni nada, porque es vacación. Y pues creo yo que ahorita es lo más importante de esto. Gracias por haberse conectado, gracias por haber venido. Esperemos que sea un ciclo muy bueno para todos nosotros, tanto en aprendizaje y convivencia. Que logremos hacer clic y llevarnos de la mejor manera. Espero no habernos aburrido un rato. Si no, pues vamos a mejorar, vamos a cambiar el discurso. ¿Perdón? Una consulta. Vamos a votar esta tarea, vamos a hacer 2 salones. No creo. No habría que ver, pero pueda darse, uno nunca sabe, pues. Así que vamos a ir viendo a medida cómo se va dando el movimiento y ver si nos cambian de aula. Porque sí, realmente imagínense, ¿cuántos dijimos que había? 10 y algo. 23, ¿verdad? Quiero ver, 3, 6, 10, 15, sí, 22, imagínense. Ya llenamos el aula, la casa llena. Creo que aquí caben unos 1, 2, como unos 10 más quizá. Pero bueno, vamos a ver. Así es que es así, muchachos, gracias por haberse conectado, por haber venido a la clase. Un gusto, recuerden ahí los demás poner su nombre y su número de carnet. Ya todos llenaron su lista. Felices vacaciones y estamos en contacto, muchachos. Cuídense. Una consulta. Una consulta. No. Hola, dígame. Sí, ahorita las indicaciones son de eso. Por cuestiones de formalismo, que le escriban como le decía, al decano, él les puse en el chat, pero si lo apuntó, pero solo para informarle y decirle, mira, yo soy estudiante de tal y tal asignatura, tal sección, solo informo que yo voy a llevar la modalidad virtual. Solo eso. ¿Ok? No hay ningún problema. Cuídense. Hola. Yo no estoy en clase ni nada. O sea, yo vine porque tuve que leer. ¿Cuándo se inscribió en el aula virtual? Hace
pero le tuvo que haber caído un correo a su institucional, pero no aparece en la lista. Sí, aparezco en la lista, por eso. Ahorita, solo quiero cerrar aquí la transmisión y vamos a revisar en el listado.